Hola a todos, espero que anden bien. El tema que vamos a trabajar con Tomás en esta oportunidad es Corea. Y aunque es un tema que no va a formar parte del cronograma oficial, vamos a tratar de darles un resumen bastante amplio de toda la historia de la península. Ahora bien, en primer lugar, las características geográficas. Corea queda ubicada en una península situada en el este de Asia, entre lo que sería el Mar Amarillo y el Mar de Japón. Limita al norte con la República Popular de China y Rusia, y al sur con el Estrecho de Corea, que es lo que lo separa de Japón en la actualidad. Políticamente se divide en dos estados, Corea del Norte, con su capital en Pyongyang, y Corea del Sur, que tiene como capital a Seúl. Corea también es uno de los territorios que forman parte de la sinosfera. La sinosfera vendría a ser el área geográfica del este de Asia, cuya historia y cultura, digamos, se relacionan directamente con la China. El nombre chino del concepto sinosfera significa literalmente círculo cultural de los sinogramas, es decir, el solo uso de los caracteres chinos englobaría estos países que se caracterizan por haber utilizado a lo largo de su historia, bueno, en realidad especialmente en los trabajos literarios y en los documentos de gobierno, los sinogramas. Aunque en la actualidad muchos no lo hagan y de por sí la sinosfera no se caracterice por una homogeneidad lingüística. La primera etapa de la historia, que va del 2033 a.C. y el 1392 después de Cristo, de por sí es bastante lineal, se conoce como Gojoseon. Por dar algunas características generales, se puede decir que alrededor ya del año 2000 iba a aparecer una nueva cultura alfarera que se iba a expandir de China a Corea, y estos eran pueblos que practicaban la agricultura en asentamientos de vida comunal, y los historiadores coreanos afirman la existencia de agrupamientos sociales básicos que eran algo así como clanes consanguíneos. En esta época es donde se construyeron los grandes dólmenes, distribuidos especialmente por la costa sur de Corea, que al parecer funcionaban como tumbas o lugar de enterramiento, pero no se sabe con certeza. Esto se puede ver en la imagen izquierda, así eran los dólmenes. Por otro lado, la cronología coreana se basa en un mito fundacional. ¿Qué cuenta este mito? Bueno, cuenta que el dios del cielo Hwanin tuvo un hijo llamado Hwanum, que llegó del cielo para gobernar sobre la tierra, aterrizando sobre el lago Cheonji en el monte Bakdu, que es algo así como un cráter sagrado para los primeros habitantes coreanos. Un día, un oso y un tigre le pidieron que lo convirtieran en humanos. El dios los puso a prueba a los dos en una cueva durante 100 días, en conjunto con un puñado de ajos que no debían consumir. Solo el oso resistió y logró convertirse en una mujer que luego iba a rogarle tener un hijo que finalmente lo tuvo con el mismísimo Hwanum, o sea, el hijo del dios celeste. De ellos dos saldrían Dangun o Tangum en el 2033, donde comienza el antiguo calendario coreano, convirtiéndose en paralelo en rey de la primera gran cultura de Corea. Y bueno, justamente en la imagen de la derecha se ve a Dangun en los costados y el oso y el tigre que lo acompañan en el relato. Con este relato se sitúa el comienzo del reino de Gojoseon o la antigua Choson. Los coreanos también, siguiendo esta línea, ¿no? Van a dar un esquema temporal y trazan una línea de evolución bastante lineal de toda su historia. Y bueno, un dato que es interesante es que en el 1993, bueno, Corea del Norte anunciaba al mundo que habría descubierto la tumba y los restos de Dangun, suceso, bueno, inchequeable, pero sirvió de propaganda para proclamar al pueblo coreano como el más antiguo del mundo, ¿no? Por otro lado, es interesante señalar la importancia que se le da a la ascendencia femenina de un hijo prodigio. Por dar algunas características generales sobre este periodo, se puede decir que en esta primera etapa se prosperó gracias al bronce como una federación de muchas ciudades amuralladas,
formidables, al punto de que los chinos la clasificaban como arrogantes. Y también acompañadas por un cultivo extensivo de arroz, apareciendo nuevos elementos, como por ejemplo un arco llamado gundo, que bueno, lo sirvió a expandirse por el norte junto con jinetes. En el año 109 a.C., Gojoseon invadiría la parte más oriental del territorio de la dinastía Han, de China, por lo que China mandó soldados. Bueno, los coreanos iban a terminar perdiendo y los Han tomaron el control del norte de la península, formando así 4 comandancias por las cuales iban a gobernar. Y bueno, Gojoseon se terminó fragmentando y dividiendo en diversas ciudades-estados que iban a luchar durante siglos, pero justamente a través de todas esas luchas, ¿no? Se pudieron también, gracias a el hierro, producir nuevas armas que ayudaron justamente a expandirse y a comunicarse mejor entre ellos. Se terminaron agrupando en 3 confederaciones, mientras los chinos iban a tratar de impedirles el paso al norte. De todo este rejunte de confederaciones saldrían 3 reinos que serían muy poderosos, especialmente porque conocían el hierro, y esta era iba a ser conocida como la era de los 3 reinos. Periodo que transcurriría entre el año 100 a.C. y el 676 después de Cristo, ¿no? Y es que a lo largo del siglo I a.C., bueno, 3 de estas ciudades-estados coreanas lograron superioridad frente al resto, donde comenzarían los 3 reinos de Corea, los cuales serían Goguryeo, fundado por Shumon, el reino de Baekje o Baekje, fundado por un hijo del tercer reino, ¿no? Que iba a ser el reino de Saro, que más tarde se conocería como Silla. Los primeros 2 reinos se consideraban descendientes de un reino mítico que existió más en el norte, más al norte de la península, en Manchuria, llamado Bucheo. Todos estaban vinculados lingüísticamente, pero no se sabría precisamente cuáles lenguas hablaban. Quizás compartían la familia lingüística con el chino, pero sí se sabe que recibieron influencia tanto de China como de Japón en el plano espiritual, también adoptando la moral confuciana y la fe budista. Y ante esto, sus creencias estaban más relacionadas a los cultos chamánicos, ¿no? O sea, antes justamente de la intromisión, tanto del budismo como del confucianismo, estaban más influenciados por cultos chamánicos, donde veneraban a sus antepasados y animales, como por ejemplo el ave fénix, o el dragón, o un pájaro de 3 patas. En primer lugar, Goguryeo estaba ubicado al sur de Manchuria y al sur de la provincia marítima rusa y las zonas norte y central de Corea, e iba a ser el más grande de los 3 reinos. Bueno, por dar algunas características, se puede decir que hacia el 440 después de Cristo comenzó a expandirse hacia el norte, conquistando Manchuria, en la ciudad de Nanglak, lo cual es importante porque luego le iban a cambiar el nombre a Pyongyang, que se convirtió en la capital. De su reino puede destacarse la existencia de Taehak, o institutos de educación, donde se iban a enseñar a pelear a través de las artes marciales, aunque también se iba a enseñar sobre política y sobre historia, pero lo principal eran las artes marciales. Y también cabe destacar que geográficamente estaban ubicadas en una zona bastante hostil en cuanto al clima, es decir, el noreste de Corea y el este de Manchuria. De por sí, Corea es uno de los países más montañosos del mundo. Bueno, esto ubicado en la actual frontera chino-coreana, donde se encuentra la montaña más alta de toda la región, que se llama Paktosan.
Bueno, justamente de esta montaña, Corea del Norte utilizó, ¿no? Justamente como parte de su mito fundante, y ahora se dice que Kim Jong-un nació en la cima del Pactusán, bueno, y de por otro lado, de por sí, Corea del Norte le da una importancia bastante relevante a la historia de Goguryeo. El segundo reino, Baekje o Baekje, estaba situada al sureste de la península de Corea y iba a ser el más chico, fundado por el hijo del rey fundador de Silla. Estos eran pueblos relativamente más pacíficos y no estaban tan interesados en expandirse, sino que estaban más interesados en mantener su prosperidad económica, que había venido de la mano del comercio marítimo con China, a quienes también copiaron la escritura, y bueno, con Japón, de donde importaron mucha cerámica y arte. Silla, el último de estos reinos, ¿no? Por su parte, estaba ubicada en el sureste de la península y eran en sus comienzos más bien un reino débil y aislado que se resistía a adoptar las ideas que provenían del extranjero. Existían 3 clanes guerreros principales, que eran los Park, los Seong y los Kim, bueno, que son básicamente la mayoría de los apellidos coreanos en la actualidad, que con el paso del tiempo se fueron haciendo muchísimo más poderosos, destacándose, bueno, guerreros entrenados en el arte marcial llamado Hwarangdo. Hacia el 563, bajo el mando de su rey Beopheum, Silla adoptó el budismo y logró conquistar toda la Gaia o la Gaia hacia el 563. Bueno, la Gaia era una zona que ocupaba las costas sur de la península, donde se encuentra actualmente el observatorio astronómico más antiguo que se conserva, de hecho, en el lejano oriente, conocido como Cheopsonde. Cabe resaltar que así como Corea del Norte privilegia la historia de Goguryeo, Corea del Sur privilegia el legado cultural del reino de Silla. Incluso los gobernantes y políticos de Corea suelen querer trazar una línea entre su linaje y la parte sur de la península. Y bueno, por otro lado también es loco que en la actualidad las características geográficas que odian y aman se remonten a el periodo de los 3 reinos. Pero esto, en paralelo, es significativo porque, bueno, siempre que se dividieron, volvieron a unirse y, bueno, muchos coreanos en la actualidad son bastante optimistas en cuanto a la reunificación de su pasado. Y esto es justamente lo que se quiere remarcar en la imagen de la derecha, haciendo referencia al ciclo histórico de unión y fragmentación de la península. Pero bueno, ninguno de estos reinos, tanto Baekje como Silla, eran rival para el reino del norte, haciendo que los demás reinos, o sea, constantemente trasladaran su capital y por otro lado quisieran o logren unirse en contra de Goguryeo. Para el 612, mientras tanto, la China de la dinastía Sui se propuso conquistar toda la península y bueno, sus tropas comenzaron a llegar por el norte. Bueno, las tropas coreanas lograron frenar el avance en la mítica batalla de Salsu, en donde iban a tender una trampa destruyendo una presa para que se les cayera todo el agua encima, y la dinastía Sui iba a desaparecer en China, apareciendo la dinastía Tang, los cuales volvieron aliados al reino de Silla, instalándose también la costumbre de hacer partícipes a los extranjeros de los conflictos internos. Y bueno, para el 645, el emperador Taizong envió desde China a Corea barcos y junto a la dinastía de Silla acabaron con el poderío de Baekje, para luego ir por Goguryeo, donde iban a asediar la fortaleza llamada Ansi. Bueno, hay una película que retrata esto muy famosa en Corea llamada
la Gran Batalla, con una superproducción bastante interesante, pero que bueno, justamente sirve para retratar este momento. Ahora bien, Taizong no pudo tomar aquella fortaleza y se terminó retirando, pero para el 668, con otro emperador, los chinos por fin iban a lograr su cometido, y ahora el reino de Silla, ya sin competencia, empezó a ganar muchísimo poder, y para el 676 iba incluso a traicionar a los chinos y lograr expulsarlos del territorio e unificar toda la península. Lo que significó que por primera vez bajo un mismo reino se logró unificar justamente la península. Y bueno, por otro lado, para finalizar con esta etapa, un elemento que resulta bastante interesante de esta primera etapa, ¿no?, es la gran influencia tanto china como japoneses. Bueno, un elemento que resulta importante resaltar de este periodo es la gran influencia china y japonesa. Los coreanos en este sentido siempre consideraron estas victorias, o sea, las batallas en territorio coreano, como ejemplos genuinos de resistencia contra la agresión extranjera. Y acá ya se habla de una primera Corea unificada, lo que significa que en el periodo de los tres reinos iba a llegar a su fin, pero bueno, la influencia china se da, por ejemplo, en el estilo de gobierno, que el estilo de gobierno coreano era justamente el estilo de gobierno chino. Bueno, la filosofía confuciana, la educación de los jóvenes, la escritura de ese momento, el budismo, que llevó que varios gobernantes vieran un dispositivo político, bueno, justamente en la doctrina de cuerpo unificado, de devotos, creyentes en Buda, pero en este caso sirviendo a un rey. En cuanto a Japón, los encuentros de este y Corea influenciaron, al menos en esta primera etapa, a Japón, como fue en el estilo de pintura mural que se evidencia en las tumbas japonesas, estilo de pintura mural por parte de Koguryo, y el arte Baekje, que se convirtió bueno, en la base del arte del periodo Asuka en Japón. Y aunque los más fehacientes nacionalistas japoneses lo nieguen, la evidencia muestra que Japón obtuvo de la antigua Corea productos avanzados de hierro, bueno, armamento, joyería de oro, plata, cerámica también, hasta incluso nuevos métodos de manejo del Estado. Algunos de ellos eran tomados de China y otros propios coreanos. Incluso también se afirma que prácticamente todo el hierro con que se hicieron las primeras armas y herramientas japonesas durante este periodo provinieron de Corea. Incluso hasta fue la dueña de la tecnología militar usada en los caballos, ¿no? Y en esta primera etapa se habla de que Corea fue la fuente, justamente gran fuente de cultura japonesa, al menos hasta el año 700. Y los historiadores coreanos también afirman que el término Nippon, como nombre para Japón, fue usado por primera vez por los intelectuales coreanos que habían arribado en gran cantidad en el siglo VII. Y bueno, con estos tres reinos ya unificados bajo el mando de Silla, también podemos dar algunas características generales de lo que fue el gobierno de Silla con Corea unificada. El primero de estos datos es que, bueno, se apoyaban en un ideal de joven guerrero aristócrata llamado Hwarang, los cuales, bueno, juraban bajo un ritual mezcla entre confucianismo y budismo, todo esto para que a principios del siglo VII, bueno, centrados en 5 mandatos, para que estos honraran la lealtad al rey, el amor filial a los padres, la fidelidad en la amistad, caballerosidad en la guerra, entre otros. Y bueno, en paralelo se estableció también una academia nacional confuciana para formar altos oficiales, bueno, y se denota un gran esplendor cultural durante esta etapa. Pero bueno, el poder de Silla comenzó a disiparse en el siglo IX, cuando influyentes, tantos líderes regionales, debilitaron el poder
Y bueno, rebeliones iban a sacudir los cimientos del Estado. En paralelo a esto, los courianos no se rindieron e iban a expulsar también a los Tang de la región, pudiéndose independizarse de China en el reino de Balhae o Parhae, o Parje en realidad, hacia el año 700, bueno, trasladando la capital muy al norte, en la actual Manchuria, donde las tribus manchúes constituyeron la clase plebeya, mientras los aristócratas fueron todos del antiguo reino de Koguryo, obligándole también al gobierno de Silla a construir grandes murallas, aunque en líneas generales las fronteras se mantuvieron más o menos estables hasta el año 900. Y bueno, fue una época de bastante paz y prosperidad en ambos reinos, lo que se tradujo en un boom demográfico, la educación, el arte, la economía, y se destacan muchísimos templos budistas, muchos de los cuales, a pesar de las invasiones a la península, se siguen conservando. Bueno, pero se trata de una sociedad profundamente jerarquizada, donde comenzaron las luchas internas entre generales provinciales versus el poder unificado en la capital. Y bajo una de estas luchas, el reino de Pekche o Bakche surgió bajo el nombre de Jubetche. Bueno, otra guerra hizo aparecer el estado de Tembón, que no iba a durar mucho porque iba a sucederle el reino de Koryo. Y tenemos en la primera mitad del siglo X el autodenominado rey Taeyo apareciendo la dinastía Koryo. Si compras, yo hago. Bueno, no me dejaste ni tiempo de decir. Ah, sí, a ver. La dinastía de Koryo iba a durar desde el 918 al 1240 y bueno, del nombre Koryo vendría de Koguryo y de ambos saldría el actual nombre de Corea. Y bueno, poco a poco iban a convertirse en un estado poderoso. Ya para el 936 iban a conquistar el reino del norte, Baekje y Asila, unificándose nuevamente la península, bueno, pero con importantes problemas internos, y en medio de este caos, el cuarto rey impuso el Waku o examen nacional para elegir oficiales de la corte y otros cargos, con lo que pudo reducir el poder de la nobleza y centralizar el poder. La élite, fusionó los privilegios aristocráticos y el poder político a través de alianzas matrimoniales y de control de la tierra, y de los principales cargos políticos se estableció una estructura social piramidal fuertemente marcada que iba a ser heredada hasta la era Joseon. Hacia el siglo VIII había dos grupos gobernantes, el de los funcionarios civiles y el de los funcionarios militares, que posteriormente se iban a enemistar. Y la corte de Koryo adoptó el budismo como fe oficial y los monjes empezaron a ganar... Ay, moto de mierda. Bueno, vuelvo. Yo tapo el micrófono para volver a grabar solo encima. La corte de Koryo adoptó el budismo como fe oficial y los monjes empezaron a ganar mucho poder, inclusive los templos se multiplicaron y paralelamente comenzaron a crear nuevas sectas entre el zen japonés y el budismo, ¿no? Bueno, acá se puede ver una imagen de ejemplo del arte budista en la derecha. Los funcionarios favorecidos recibieron concesiones de tierra como recompensa por su apoyo y también se les otorgaron derechos de recolección de impuestos a las grandes familias que incluso podrían heredar sus tierras
lo que en consecuencia se constituyó justamente un sistema de propiedad privada, a pesar de las estipulaciones según las cuales todas las tierras del país pertenecían al rey. Era un sistema por el cual la tierra mayoritariamente era trabajada por arrendatarios que pagaban renta en especie, produciendo grandes ganancias en cientos de arrendatarios y esclavos también, los cuales constituían, los esclavos, ¿no?, el 30% de la población. Bueno, esto iba a provocar la huida hacia la montaña y revueltas masivas. En paralelo, también fue una época de grandes comerciantes entre China y Japón, en donde se crearon templos, universidades o centros de estudios, y fueron también años de avances tecnológicos y en el ámbito intelectual. Y en estos años se iba a intensificar la famosa Tripitaka coreana, que es la que vemos acá, que es la colección más completa de textos budistas de Oriente, la cual consta de 800 bloques de madera con más de 6.500 obras. Pero bueno, la prosperidad no iba a durar mucho. Primero los quitanos y manchúes se entrometieron en el gobierno de Koryo, y bueno, durante años y años iba a dar un periodo de golpes de Estado, hasta que en el 1230 llegaron los mongoles y los conquistaron. Muchos murieron batallando en el ejército mongol, y bueno, las hijas de sus altos funcionarios coreanos, ¿no?, fueron casadas con los jefes mongoles y los enlistaron para pelear contra Japón. Japón durante el shogunato de Kamakura, en donde, bueno, la fortuna tampoco les iba a seguir, ya que fueron masacrados, pero lograron cierta libertad hacia el final de su mandato. Cuando los mongoles cayeron bajo la dinastía Ming en China, le dio la oportunidad a un ascendiente grupo de militares a luchar por el poder, y cuando el gobierno chino reclamó el territorio coreano, la corte de Koryo se dividía en fuerzas pro-chinas y pro-mongoles, destacándose, bueno, un relato que habla de dos militares que estaban unidos para destruir las fuerzas chinas, pero bueno, uno se iba a arrepentir a último momento y tomó la capital de Koryo, convirtiéndose en paralelo en el fundador de la dinastía más larga que iba a gobernar en Corea, que es el nuevo estado llamado Joseon o Choson, y su capital se instaló en Seúl, en el sur de la península. El periodo Joseon iba a transcurrir del 1392 hasta casi el 1900, cuando ya se creó Corea como tal. Y bueno, es el periodo donde se encuentran más fuentes, así que se puede dar características un poco más detalladas. El primero es la consolidación de una burocracia militar y terrateniente, y la creación de los chozbo para clasificar y verificar el origen noble de las familias. Se iban a construir grandes murallas nuevamente y mandar al exilio a los herederos de la anterior corte. Una de las características principales de este periodo es que el budismo dejó de ser la fe del Estado, ya que se adoptó el neoconfucianismo como filosofía oficial del reino, bueno, aunque en realidad ambos consistían juntos, ¿no? En este sentido, se realizaron una serie de cambios regidos por un estricto código de conductas confucianas. En primer lugar estaban los seonbi, que eran eruditos que sirvieron al público sin un cargo en el gobierno. Durante este periodo, como en el periodo de Koryo, ¿no?, ellos ayudaban al rey a gobernar y elegían dejar los puestos de riquezas para poder llevar como una vida más tranquila, de estudio e integridad. Otro elemento que resulta interesante destacar es que justamente los letrados que llevaron a cabo la profunda confunización de la sociedad de Joseon estaban basados en 3 principios fundamentales llamados Samgam y 5 disciplinas morales llamados Orium. Los Sangam eran justamente la obediencia al rey,
la obediencia al padre y marcar la diferencia entre el marido y la mujer. Los orium eran la rectitud y justicia, es decir, la relación entre el monarca y el pueblo, la calidez y cercanías entre padres e hijos, la diferencia de nuevamente, ¿no?, entre marido y mujer, orden entre mayores y menores y confianza entre amigos. Todo esto afectó significativamente a las mujeres y se consolidó con esto la familia patriarcal, es decir, cambió el lugar de la mujer, mientras que quizás en el anterior periodo coreano las mujeres eran prominentes, a partir de entonces fueron relegadas a las tareas domésticas, tanto el cuidado de los niños y el gobierno del hogar. Esto en conjunto con la expropiación de su propiedad, ya no podían ser propietarias. Bueno, la hija no merecía un nombre antes que la desposaran y solo podía tener 4 profesiones. Podrían ser mujeres de palacio, chamanes, médicos o shisen, que eran que eran a menudo en realidad comparadas con las geishas japonesas. Y por supuesto, las mujeres tuvieron que ajustarse a los ideales confucianos de obediencia, castidad y fidelidad. También hay que mencionar la creación de las Seowon, que eran instituciones educativas privadas que combinaban las funciones de un santuario confuciano y una escuela, vamos a decirle, secundaria. Básicamente servían para realizar los exámenes nacionales a funcionarios. Todos estos reformadores estaban influenciados, bueno, por el neoconfucianismo, y mucho de lo que hoy en día se conoce como cultura coreana fue el resultado de esta enorme organización social, ¿no? Una jerarquización de una sociedad bastante sólida. El principio de piedad filial era jerárquico dentro de una red de deberes y obligaciones, es decir, el hijo obedecía al padre, el padre mantenía y otorgaba educación al hijo, las hijas obedecían a la madre y a la suegra, y bueno, los hermanos menores a sus mayores, sin contar el prestigio superior y privilegios de los ancianos, mientras que el rey o emperador era considerado el padre del Estado. En este periodo, bueno, van a abundar todos los relatos o dramas familiares, ¿no?, sobre esta época, bueno, donde, por ejemplo, el rey fundador de la dinastía, el rey Taeyo, al tener bastante descendencia, se iban a crear alrededor de su persona, ¿no?, múltiples conspiraciones en torno al poder, en donde, bueno, los hijos iban a ser los protagonistas. El rey se iba a casar nuevamente rápidamente, y bueno, los hijos de su anterior matrimonio, juntamente con el matrimonio que le prosiguió, iban a enfrentar bastantes conflictos internos, al punto de que el rey llegó a matar bueno, a sus hijos por querer robarles el poder. Esto no directamente, pero sí los mandó básicamente a matar, ¿no? Su sistema de castas estaba basado, bueno, en los viejos clanes familiares, un tipo de sociedad piramidal, y a pesar de que Corea no era un país de castas, sino más bien un país en donde existían ciertas castas, así estaban constituidas. Bueno, en la pirámide, por supuesto, estaba el rey, y bueno, en la cúspide se situaba los Yanban, que eran los literatos. Bueno, las oficinas civiles, Mumban, y los puestos militares, Muban, fueron ocupados por estos hombres Yanban, ¿no?, que constituían esta clase. Estos últimos ocupados por Yanban provinciales. Bueno, cuya única forma de obtener el certificado académico era convertirse en oficiales militares. Y se regían por el lema de cultivarse a uno para así poder gobernar al pueblo. Y constituían solo el 10% de la población, aunque este sistema era hereditario,
para que la familia de un individuo pueda seguir manteniendo el título de Yambang, las siguientes generaciones tenían que aprobar un examen del Estado. Estos iban a estar seguidos por los Yunbing, que bueno, eran funcionarios y especialistas, tanto médicos como intérpretes, que pertenecían a algo así como una clase media, ¿no? Bueno, hay que mencionar que los Yunbing tenían la chance de poder acceder al examen de los Yambang, pero bueno, eran casos casi extraordinarios donde podían acceder, ¿no? De cualquier manera, bueno, se puede hablar también, o esto habla de la cierta apertura en los estratos de la época. En cuarto lugar estaban los Sangmin, que eran los campesinos, comerciantes y artesanos, que eran básicamente, bueno, la mayoría de la gente con ciertas obligaciones, como por ejemplo el alistamiento obligatorio al ejército, y por último están los Cheonmin, que es un grupo compuesto por los denominados impuros, como los curtidores, carniceros o el chamán. Adentro de esta misma categoría estaban los nobi, que eran los esclavos de las clases más altas que se adquirían, ¿no? Una fuente del año 1462 registra 200.000 esclavos en Seúl, porcentaje tan alto que indicaba que el 75% de la población en Seúl justamente pertenecía a esta clase, y alrededor del 30% de toda la población era esclava. Y bueno, la esclavitud era hereditaria y el estilo de vida no variaba mucho en cuanto a los campesinos más pobres, más allá de su estatus. Y bueno, y por otro lado también se puede nombrar que los Chonming estaban tan estigmatizados que se da una semejanza a los intocables en la India, la exclusión justamente atribuida a su impureza. El rey Sejong se podría decir que de los reyes más conocidos en la actualidad, junto con un grupo de intelectuales, abandonan el chino por ser muy complejo, al punto que, bueno, ni los ciudadanos lo podían comprender, y se crea el Hangul en el 1443, ¿no? Y otros elementos que configurarían la sociedad coreana actual, de los primeros alfabetos, el Hangul, en el mundo, que se representa con precisión los sonidos de las palabras. Y bueno, estas mismas jerarquías se construyeron dentro del idioma coreano, ¿no? Dentro del Hangul, por lo que hasta el día de hoy uno se dirige a sus superiores y a los inferiores de manera diferente. Y bueno, dentro del idioma se deben hablar con ciertos formalismos. Bueno, fue un periodo de gran despliegue comercial, tanto con China como Japón, en donde se intercambiaba oro y plata, ginseng como porcelana, seda y libros de tablas. Y en el siglo XV, o el siglo XV, marcó el apogeo, vendría a ser premoderno de Corea. Y bueno, se dice también de que como nación y como Corea estaban muy por encima de Europa, que todavía no había descubierto el Nuevo Mundo, inclusive avanzados en las matemáticas, ciencias astronómicas, tecnologías militares, entre otros rangos. Pero bueno, a este periodo también le iba a llegar su decadencia. Y una combinación de purgas de letrados a inicios del siglo XVI, en conjunto con las invasiones japonesas e invasiones de los manchúes, debilitó severamente al estado de Joseon. En el año 1592 comienzan los futuros conflictos con Japón. Bueno, Japón decide invadir Corea acusándola de impedirle el paso a China. La guerra duraría hasta finales del siglo, y aunque Corea ganó, dejó como resultado, bueno, una Corea saqueada, masacrada y con un capital cultural ultrajado. Y a pesar de que los japoneses perdieron, sufrieron muchísimo menos y pudieron sacar provecho del secuestro de cientos de artesanos coreanos. Para el 1623,
1627, los manchúes iban a invadir el norte, pero bueno, fueron menos destructivos que el conflicto con Japón, a excepción del noreste de la península. La élite dominante en realidad parecía no tener interés en seguir los incentivos para enriquecerse a través de la tendencia a traficar y comercial. La misma jerarquía confuciana de letrado, campesino, artesano, comerciante, habría menospreciado al comerciante y a pesar de sus riquezas, jamás podría alcanzar a un letrado, por ejemplo. Y bueno, una serie de malas cosechas a inicios del siglo XIX empujó a muchos campesinos al vagabundeo, a la agricultura en montañas y a la rebelión abierta estimulada por el cobro de impuestos. Y a pesar de que fueron reprimidas, las rebeliones esporádicas iban a ir estallando hasta la década del 1890, bueno, cuando los rebeldes... Qué ganas de romper... A ver. Una serie de malas cosechas a inicios del siglo XIX empujó a muchos campesinos al vagabundeo, a la agricultura en montañas y a la rebelión abierta estimulada por el cobro de impuestos. Y a pesar de que fueron reprimidas, las rebeliones esporádicas iban a ir de a poco estallando en toda la península hasta la década del 1890, cuando los rebeldes Tongac incrementaron el ámbito de conflicto. La sociedad se caracterizaba justamente por estas estructuras en escalas jerárquicas muy marcadas, donde la clase Yamban hereditaria, monopolizaba el acceso a los puestos de administración pública, con una fuerte concentración de riquezas, tanto de tierras como esclavos, en manos de algunas familias poderosas, y por el otro lado tenemos a una población de campesinos que trabajaban para poder afrontar el pago de importes tributarios, y de un sector de artesanos que trabajaban para los Yamban o por cuenta propia, pero siempre con una gran carga de tributos. Y el sector Yamban controlaba totalmente el gobierno, tanto la vida intelectual como la económica. Fue un periodo en el cual comienza el proceso de cuestionamiento a los viejos esquemas de organización tradicional confuciano, ¿no? En el que emergen nuevas ideas, debates, propuestas de organización político e institucional, demandas en la sociedad civil, y se fortalecen ciertos actores sociales y en paralelo también se van a debilitar otros. En este contexto se dan diferentes debates entre las élites dirigentes de la península acerca de la situación y un intenso debate ideológico a partir de las ideas provenientes de Occidente, ¿no? Tanto filosóficas, científicas e incluso religiosas. Acá el cristianismo va a tener un gran peso. En las últimas décadas del siglo XIX, bueno, fueron un escenario de convulsión y cambio, siendo el 1894 el punto emblemático de este proceso, en donde se produce una fuerte articulación entre los movimientos campesinos y ciertos grupos de las élites dirigentes, apareciendo, digamos, por primera vez en la historia de Corea, la presencia de movimientos nacionales anti-imperialistas. En la primera mitad del siglo XIX se caracterizó por una política de aislamiento y de rechazo a todo control con extranjeros, bueno, a excepción de China, y bueno, podemos ver que hacia el 1876 Corea se ve casi obligada a firmar acuerdos con Japón para indemnizarlos por algunos accidentes producidos en zonas de control japonés. Para el 1886 se firman acuerdos con Estados Unidos, con Inglaterra, con Alemania, y entre el 1882 y el 1884 se firman acuerdos con Rusia e Italia. Y bueno, uno de los tratados importantes que se van a dar en esta época justamente fueron los tratados chino-japonés en el 1895 y los tratados Rusia-Japón en el 1905, en donde ambos, tanto China como Rusia, acuerdan no intervenir
en la península coreana, dejando justamente el espacio abierto para que Japón pueda entrar en escena. Pero los debates en torno al cada vez más visible conflicto con los ideales de la sociedad van a ser en paralelo una primera aproximación a la modernidad en la península coreana. La sociedad sólida coreana, ¿no? Basada en el sistema de organización confuciano, que ordenó la vida pública y la vida privada de las personas, la vida en general, entra en una dinámica de transformaciones que no pudo en realidad adquirir matices propios a causa de la invasión japonesa. Todo el sistema jerárquico sociocultural no ofrecía las respuestas que se requerían, por lo que van a surgir nuevos movimientos ideológicos, tanto religiosos, en busca de nuevos principios de orden social y moral. Entre estos movimientos se puede destacar el Silhak, que era el movimiento de estudios prácticos, donde proponían una sociedad basada en una reforma agraria, una reforma administrativa militar y, bueno, campesinos libres. El Budhak, que eran los estudios del norte, que van a proponer un progreso técnico, ¿no? Esto es decir, el desarrollo de los medios de comunicación, de los correos, del comercio y de la industria. El Kubhak, que eran los estudios nacionales, que proponen una revisión de la historia, de la geografía y del idioma. Y bueno, en todos los casos, en general, se puede hablar de una constante crítica al gobierno de los Yanban con el fin de transformar la sociedad. A partir de la Escuela de Estudios Prácticos comienza el estudio del oeste, Souhak, basados en un primer momento por libros católicos que iban a llegar desde China para luchar contra las injusticias. Y se proponía justamente acá la selección de hombres por su talento y no por el estrato social. Y bueno, justamente los principios de igualdad del catolicismo van a atraer al pueblo. En 1850 se difunden los estudios de Oriente o estudios del Este, llamados Donghak, que proponen los ideales de igualdad y por lo tanto tendrían una recepción bastante importante entre los medios campesinos, como así también con los Yanban desclasados, y bueno, proclamando el bienestar del pueblo y la remoción de la burocracia corrupta. Para el 1863 se iba a llevar a cabo un plan de reformas de tributos, donde se iban a abolir las escuelas privadas confucianas y los funcionarios fueron electos por su talento, limitando el poder de las familias poderosas de justamente linaje hereditario. Se podría hablar de que es el principio de la implementación del sistema educativo de tipo occidental. En realidad fue a partir de 1880, donde se iban a implementar currículas modernas y competencias técnicas. Y bueno, estos movimientos reformistas también pusieron en debate la necesidad de la educación de las mujeres y bueno, propuestas acerca de la igualdad de sexos, y creció la convicción del progreso, de que el progreso de Corea era justamente abandonando la política de aislamiento y abriendo sus puestos, promoviendo el diálogo con el mundo. Los cambios en la política interna y externa de Corea tienen que ver con una nueva realidad geopolítica, ¿no? En este escenario de crisis y de conflictos locales a nivel regional como nacional, ¿no? Va agudizando cada vez más las disputas políticas y se radicalizó con eso el movimiento de lucha campesino. En 1894 se iba a dar un golpe de Estado justamente reformista compuesta por clases pobres conocidas como Gapsim, en donde, bueno, pequeños comerciantes y artesanos, víctimas del sistema, como campesinos ricos con aspiraciones burguesas, bueno, y que justamente los tratados comerciales anteriores contribuyeron a deteriorar la condición de los campesinos, que se articuló a través del movimiento Donghak, bueno, en 1892, con una protesta masiva que proclamaba la expulsión de japoneses y occidentales.
El pasaje de la sociedad tradicional a un sistema moderno se da en Corea gracias a la conjunción de estas dos fuerzas, ¿no? O sea, los campesinos que llevaban adelante movimientos revolucionarios y la facción ilustrada que lleva adelante las reformas burguesas que se plasman en la reforma Cabo. Estas dos fuerzas contribuyeron a la caída del antiguo régimen y también contribuyeron a establecer un sistema nuevo. El movimiento Donghak plantea el paso de una monarquía aristocrática a una monarquía constitucional, y aunque no logran establecer un sistema nuevo, sí logran desestructurar el sistema tradicional. Se plantea justamente la transformación del sistema social, como la división de poderes, la reforma del sistema de exámenes y funcionarios, también la apertura al exterior, la abolición del sistema de clases, bueno, elección de personas por su capacidad y no por herencia, la universalización de pagos de tributos y también justamente la promoción de la industria modernas. Entre ellos también la separación entre el gobierno del palacio y bueno, el gobierno civil. ¿Cuáles fueron los cambios inmediatos? Bueno, al principio 6 nuevos ministros, se eliminó la diferenciación entre los yambán y los plebeyos, se prohibió la compra y venta de las personas, bueno, entre varios cambios, pero la reforma sería anulada el próximo año, cuando la reina es asesinada por un japonés, vaya la redundancia, y de por sí, aunque la reforma se apoyaba o inspiraba en el sistema japonés, los japoneses eran fervientes opositores. Pero bueno, muchos de estos reclamos fueron resueltos en las reformas Gabo, que fueron básicamente un mix de las anteriores reformas radicales que no perduraron, donde finalmente se iba a abolir la esclavitud, se les permitía a las personas con talento acceder a cargos por el mérito, bueno, nuevas fuerzas policiales, los documentos escritos ahora tendrían que estar en Hangul, y bueno, se había eliminado el significado degradante de ciertas profesiones, como por ejemplo los carniceros, y bueno, se da también el fin de los monopolios comerciales y se prohíbe el matrimonio infantil, entre otros cambios. Para el 1897, el rey Gojong proclamó el Imperio de Corea. Bueno, este periodo también se conoce como Imperio de Corea, ¿no? En donde se iba a llevar a cabo políticas de occidentalización, como la reforma Gwangmu, que tenía por objeto, en líneas generales, modernizar, industrializar y occidentalizar Corea. Pero bueno, a finales del 1800, los japoneses deciden nuevamente atacar en una época donde no paraban de cosechar éxitos militares contra China e iban a disolver la dinastía Gojoseon, a anexarla justamente a su territorio con la excusa de los cambios radicales que iban sucediendo en la península, tanto las revueltas como las reformas, justamente en esto se iban a excusar para acusar justamente a Corea como protectorado, ¿no? Se podría decir que la primera mitad del siglo XIX se caracterizó por una política de aislamiento y de rechazo a todo contacto con los extranjeros, a excepción de China. Pero justamente esto no era compatible con las potencias occidentales que querían agrandar sus mercados.